Acá tenemos, Cristian, quédate. Ahora vamos a dar participación también a la mesa para comentar estos cambios en el gobierno. Se suma Javier Gentilini, que es politólogo, analista político, también a la mesa. Estas son las tres mujeres que se suman al gabinete. Kelly Olmos, Raquel Olmos, ministra de Trabajo, a partir del jueves, ¿no es cierto, Cristian? Estaría la jura. Ayelén Massina, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la más conocida de todas por su, su actuación en el Congreso de la Nación últimamente y haber sido la candidata preferida por Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires en las elecciones donde fue electo presidente, Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social. Ella tiene experiencia en el tema de desarrollo social. Ahora, Cristian, te sumo de algún modo a la mesa de acá. Qué difícil mostrar esto que la vocera Gabriela Cerruti lo indica como, como un avance, como un cambio cuando está faltando, no sé, 6 meses para las elecciones y apenas un poquito más de un año para que concluya el gobierno de Alberto Fernández, que está en una situación bastante desdibujada, ¿no? Sí, habló de profundizar la amplitud de miradas en su comunicado la portavoz oficial y repito, hizo especial mención al tema de que son 3 mujeres. La diferencia es generacional, una 32, otra 49 y otra 70 años de edad, y también la procedencia geográfica. Recordemos que Kelly Olmos representa al ámbito porteño, en el caso de Victoria Tolosa Paz, al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ella es diputada nacional por esa jurisdicción, y en el caso de la nueva ministra de Mujeres, Diversidad y Género, es puntana, es de la provincia de San Luis, con lo cual hizo especial mención a esta lógica y esta dinámica, y por otro lado también la intención por parte de la portavoz y del jefe de Estado de también ser ellos protagonistas en los cambios de gabinete sin tener que acudir ni a la vicepresidenta ni tampoco al ministro de Economía, Sergio Massa, mantener en reserva los apellidos hasta último momento, difundirlo a través de un comunicado, es decir, mostrando de alguna manera también la lógica de que desde el Poder Central y desde el Ejecutivo también se toman decisiones importantes, en este caso en 3 carteras, 2 de las cuales son muy relevantes, por cómo como viene desarrollo social y también trabajo. Por cómo viene la cosa y cuál es el trasfondo de estos recambios, no sé, por lo menos a mi juicio, que el presidente recupere centralidad en el esquema político argentino va a ser una pelea bastante fuerte. Y lo planteaba yo en el arranque, ¿no? El tema de que un gobierno peronista hace recambios a esta altura del partido justo en la zona más sensible para el peronismo, que es la zona social, ¿no? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, y el cambio en el Ministerio de la Mujer ocurrido como coletazo de una situación represiva. Lo dijimos en este programa en un par de oportunidades. Cristina Fernández de Kirchner, en su alegato por la causa de vialidad, había señalado, al comparar su situación con la de Fernando de la Rúa en el 2001, no somos los gobiernos peronistas los que reprimimos, y acá tuviste 2 situaciones que, más allá de justificaciones, no justificaciones, casos o lo que sea, por lo menos Gómez Alcorta dio el portazo diciendo: yo no estoy de acuerdo para nada con cómo se manejó el tema en Villa Mascardi, en el sur del país, y después surgió también el tema de Gimnasia de Esgrima en La Plata con la represión de la policía, y esto generó también mucho ruido interno dentro del oficialismo del kirchnerismo. Javier Gentilini, ¿cómo interpretás estos cambios? Yo lo pregunto desde esta posición en lo personal. Cuando haces cambios de gabinete de esta manera, un poco también indica que no sabes muy bien qué es lo que tenés que hacer. Claro. Primero me parece que hay gestiones fallidas, que son las de los funcionarios y la funcionaria que renunciaron. Es particular el caso, ¿no?, de Gómez Alcorta, como vos muy bien lo citabas recién, donde se nota una consecuencia ideológica, al menos como justificativo de su salida. En los otros 2 casos estamos hablando de gestiones fallidas, tanto en trabajo como en desarrollo social. La primera, por la cuestión que el mismo exministro esgrimió hace muy poco, diciendo que los salarios estaban perdiendo frente a la inflación. Y esto es, digamos, tremendo. Por ahí pasa como un comentario más, pero en realidad está hablando de un fracaso en esa materia. En el otro caso, en desarrollo social, ya sabemos que es campo minado. Es decir, desarrollo social tiene que
lidiar con una demanda y una presión permanente de los llamados movimientos u organizaciones piqueteras, con una política económica que en general apunta a tratar de ajustar las cuentas Sí, públicas. Javier, y un Entonces, ministerio se complica mucho. Y un ministerio loteado entre todos los Además. sectores del oficialismo, ¿no? Porque Así ahí es. tenés la Cámpora, tenés el movimiento Evita, tenés el movimiento Barrios de Pie, o sea, cómo gobernar ese ministerio, más allá de la habilidad o no que haya tenido Juanchi Zabaleta para ser el ministro. Sí, Martín, ¿qué No, decís? entonces pregunto a Javier y a la mesa para charlar. ¿Son designaciones, sobre todo de Tolosa Paz y de Olmos, que vienen a buscar transformar eso que no se puede hacer en los ministerios, o van a ser gestiones que van a venir a tratar de llevar el barco lo mejor posible hasta las elecciones? Lo segundo para mí, lo segundo. No hay Es decir, políticas transformadoras. hay escasas posibilidades de que esto implique alguna transformación, al menos en los términos progresivos que se podría llegar a suponer en atención al discurso, digamos, habitual del gobierno. Me parece que los límites y las restricciones de esas carteras están totalmente marcadas. Entonces, ¿qué hacen falta? Bueno, funcionarios o funcionarias que le vengan a poner, digamos, el pecho a las balas, como se puede llegar a decir, y que implican, en definitiva, tratar de llegar Y en general al momento electoral. De mucha confianza, porque bueno, gente bastante cercana al presidente, ¿no? Que es el otro en dato. En los dos casos, Olmos y Tolosa Paz. Ahora, esto denota nuevamente que hay diferencias ideológicas profundas en la alianza gobernante, sobre todo el caso de Gómez Alcorta, que se va con un portazo por cuestiones ideológicas. Parecería que las diferencias ahora, por conveniencia, me parece, por necesidad, se corren del área económica y la pelea, la pulseada se plantea en otra área. Sí, hay que ver en el caso, me parece, de Ayelén, porque ella viene de cerrar un encuentro plurinacional de mujeres y distintas diversidades. Así que por ahí hay como una continuidad con la, Bueno, entonces, con la ministra anterior. Me parece que sí, en los otros dos casos, me parece que queda expuesto, digamos, las contradicciones que sufre el gobierno. Ahí yo quería apuntar lo siguiente. En el marco del triunvirato, el triunvirato se constituyó, digamos, como un sistema de Para ganar pesos las y elecciones. contrapesos, antes para salir del abismo en el que estábamos hace 2 meses, o 3. Ok. Recordaremos cuando renuncia Guzmán, entra Batakis, esos fueron 20, 25 días, ¿no? Totalmente tumultuosos y de una gran inestabilidad económica. Entra Massa a los efectos de tratar de reequilibrar, digamos, la gestión. Pero en el marco del triunvirato, recién decía Eddie, pero esto implica un real reposicionamiento de Fernández. Me parece que es un intento. Pero el dato más importante de eso es por qué lo pudo hacer Alberto Fernández. Y evidentemente Alberto Fernández lo hace porque Cristina va ganando cada vez más distancia de esta gestión, como no podía ser de otra manera. se va como desentendiendo. Se va como desentendiendo o va dando cada vez mayores Sí, pasos en función de un desentendimiento en atención al vayamos, escenario del año que viene. Les propongo que hagamos un ejercicio lo más ágil posible de desmezclar, ¿no? O sea, sacar el paquete 3 ministras nuevas, 3 exministros, para decir, bueno, vayamos caso por caso de qué se trata esta situación. En el caso de Moroni, por ejemplo, la salida de Moroni, la llegada de Kelly Olmos. Es cierto, Moroni tiene un problema de salud. Eso es verdadero, es genuino. Sí, pero no es, Ahora no bien, es la también causa es principal, cierto, no es la causa también es principal. cierto que viene siendo bombardeado de una manera en el Claro. último tiempo por Pablo Moyano y sobre todo por el Cuervo Larroque, que suele ser el vocero del kirchnerismo más puro Completamente. y duro desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, Carlos, vos que supongo que sos de esta mesa el que más conoce a Kelly Olmos Sí. por historia. Claro. Peronólogo. ¿Qué te parece No, trato de ser. ¿qué te parece este recambio en general y puntualmente en el tema de trabajo? Esto me parece que con el correr de los días va a traer mayores complejidades de todo tipo. Vos homogeneizás, y está bien, es tu posición, el tema del peronismo como si fuese una unidad de persona que tiene los componentes que vos dijiste y otros más que no tienen nada que ver con el peronismo y que están insertos en el gobierno. Vilma Ibarra, por ejemplo, políticamente estoy hablando, no tiene nada que ver con el peronismo.
Al contrario, tiene que ver con un concepto que ahora se dejó de lado, del progresismo, etcétera, etcétera. La conozco y lo digo políticamente. Kelly Olmos, que es una antigua, no vamos a decir vieja, antigua militante de varios sectores del peronismo, ella fue menemista, fue kirchnerista, fue peronista también en su momento. Kelly Olmos te diría que puede haber sido sugerido, no estoy diciendo que sea así, pero acá vos ves dos personas que son del Gran Buenos Aires, del AMBA. Bueno, Kelly es legendaria de la capital federal, ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero tiene una gran conexión política con el jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, de igual apellido. Juan Manuel Olmos. No son parientes, nada que ver. No, para nada. Para nada. Entonces, yo lo que dije, puse el concepto, me metí un concepto. Va a haber mayor complejidad. ¿Por qué? Porque se van a incorporar en los próximos días, teniendo en cuenta además que el peronismo hoy por hoy, y sobre todo el que está en el gobierno, no tiene homogeneidad necesaria. Entonces quedó lo de Olmos por un lado, pero yo te digo, en los próximos días tenemos el lanzamiento de un núcleo sindical diferenciado de la Confederación General del Trabajo. Y tenemos un 17 de octubre donde se va a ver cómo es la cancha del Frente de Todos. Y donde tenés el otro conjunto, el otro sujeto político, que son los gobernadores, entre los cuales está el jefe de gabinete, Juan Mansur y otros más de aquella región. Y volvió la idea de un 17 de octubre en Tucumán también, ¿no? Con el presidente y Mansur hay que ver cómo se termina de resolver eso. Sí, yo no creo que se lleve a cabo. Y mientras tanto, la economía, ¿cómo se inserta acá? O sea, estas idas y venidas, estas peleas, ¿afectan bueno, es la que, tranquilidad económica? Yo lo que planteo es que cuando vos tenés en un gobierno puesto en el primer renglón las diferencias ideológicas, es que lo que no estás teniendo son resultados. ¿No? Son resultados en los números, resultados en la economía. El kirchnerismo está en un problemón, porque se le está yendo en el territorio la gente a votar para otros lados. Por izquierda se le va, digamos. Por izquierda y por derecha. Por derecha, porque Milei está siendo fuerte en barrios populares, en sectores juveniles. Después Javier nos puede ampliar esta cuestión. Yo te diría que hoy por hoy, por izquierda, el problema no es tanto territorial, sino que es más bien gremial, por las comisiones bases, internas, lo que se llaman comisiones de base, etcétera, etcétera, y que habrá que ver después electoralmente cómo se da esto. Ahora, vos conociendo la historia de Kelly Olmos, Carlos, ¿cómo crees que cayó en la CGT? ¿En cuál CGT? En todas. No es lo ¿En mismo. cuál, compañero? No es lo mismo. ¿En cuál, No es lo compañero? mismo la de y Bueno. que la oficial tiene a Daer, que navega entre aguas, pero tiene a Moyano y tiene a otro representante Acuña. de la azul, Acuña, Pero, por que es de ejemplo, la azul y blanca, de Barrio Moyano, Nuevo. que está reclamando que se va a tener que sentar con Olmos ahora a negociar el pedido de 130% de aumento. Sí. Amenazando que va a ser que fue un poroto lo de los Poroto lo de neumáticos. los neumáticos. En eso, ¿cómo se perfila Olmos? Olmos, ¿cuál Olmos? Kelly Olmos. La ministra. La nueva ministra. Y yo creo que mucho paño no va a tener si es que quieren continuar para diciembre con el cumplimiento de las metas fijadas por el Fondo Monetario. O sea, ahí va a haber un Acá problema. lo que va a haber que ver es cómo es el papel de, sobre todo las ministras sociales puramente, o sea, la ministra de Trabajo y la ministra de Desarrollo Social, en la puja distributiva que te abre la inflación. O sea, este tema de las paritarias que se vuelven a abrir, que, a ver, Pablo Moyano dijo quiero 133, pero también dijo no quiero menos que bancarios, ¿no? Que es 94,5. Entonces, viste, el sindicalismo siempre te tira eso la es cuerda para allá, característico para que las patronales digan no, te voy a dar el 32. Desde y la después época de Bandor, claro, eso, después digamos. tratar de En encontrarse eso que en otro decís. lado. Pero el tema de durar hasta el año que viene en un gobierno peronista tiene que ver con cómo se llegue en la puja distributiva, porque si no, te digo, la derrota puede ser muy fuerte. Obvio. Esa es la preocupación que hay hoy en la mesa del gobierno y sobre todo en la mesa del kirchnerismo, que es dentro del gobierno la expresión con más extensión territorial
Después viene el Frente Renovador de Massa y después el albertismo que nunca llegó a consolidarse. Vos hablás de la puja redistributiva y dos de las nuevas ministras, Olmos y Tolosa Paz, van a tener seguramente mucho diálogo con alguien que no hemos nombrado hasta ahora, que es Sergio Massa, ministro de Economía. Claro. ¿Cómo le cae a Massa estas dos designaciones de hoy? Lo peor de todo es que supuestamente por los comentarios y los trascendidos en los medios, es que Massa no fue ni siquiera consultado para ver si había algún tipo de problema, si estaba de acuerdo o no de acuerdo, porque Yo te podría no decir... es un actor menor, digamos. por Yo eso te lo podría veo. decir que la conversación de Massa entre los tres se da con el presidente sí conversa, y ahí hay una sintonía de ver hacia dónde se va. O sea, vos decís que esto hecho, está acordado. de hecho, te diría que No te lo van a Massa decir. no va a hacer interferencia en esta situación. El tema es si resulta o no resulta Massa. Yo creo que el Frente de Todos está en una disyuntiva. Rezarle a San Massa que funcione o partirse. O sea, esa es la disyuntiva que tiene hoy el Frente de Todos. ¿Y partirse por qué? Y porque a alguien el sector más territorial le va a tener que echar la culpa que las cosas no fueron bien para Natural. presentarse a Con un elecciones y ingrediente preservar más, con un ingrediente la más que mayor vos lo cuota de poder señal- posible. Con un ingrediente, Matemática, ¿eh? Con un ingrediente más que vos lo señalaste y que yo diría, hay que ver qué resultado tiene. Está muy claro que hay un núcleo duro de Cristina Fernández de Kirchner. Eso está clarísimo, no lo discute nadie. Unos dicen 30, yo no creo, otros dicen 20, Otros dicen 18, 10, 10, 15. y que se está acabando el ciclo. Pero ¿qué le interesa a Cristina Fernández de Kirchner? Además de las cuestiones judiciales. La provincia de Buenos Aires. Claro. No, sí, la provincia de Buenos Aires, pero apalancada en una épica que tuvo en algún momento y que ya no la tiene. Bueno, pero está en el gobierno. Y en Bueno, en gobierno pero ¿qué está haciendo? En un gobierno que no Justamente anda es lo que bien, decía entonces, la Eddie. épica es muy difícil. Es lo que decía él. Por eso, Ella es no se difícil. mete. O sea, Mira en lo que- determinado momento, a ver, en una situación de no buenos números, a ver, mantener la épica es romper. Bueno, ¿no? el Porque manual... hasta ahora de lo que no se ha hecho Cristina a cargo es de gobernar. Totalmente. Ella siempre ha dicho la lapicera la tiene otro. no El la tengo manual, yo. el manual de estrategia política básica o de marketing electoral más moderno, si querés, te indica que un gobierno es reelecto si gobierna bien. Si gobierna mal, no es reelecto. Acá, en Estados Unidos, en el municipio de Guaymallén, en Mendoza, en todos lados. Quería hacer una... Estoy de acuerdo, pero hay que ver Entonces, el quién tema- es el contrincante, ¿no? O sea, si la elección se transforma en elegir el menos malo. Hay que ver. Yo, Bueno, está bien, pero por eso en te digo, general, falta mucho todavía. el gobierno es reelecto si gobierna bien, si tiene buenos indicadores. Hay una pregunta que en Estados Unidos se hace siempre, ¿cómo anda el país? ¿Bien o mal? Si anda mal, ese presidente no es reelecto. Si anda bien, ese presidente es reelecto. Es así de sencillo. Acá eso es si encarrilás el tema inflacionario. Claro. La expresión sintética De esto. de eso que acabas de decir en la Argentina es si controlás el problema inflacionario o no lo controlás. Bueno, pero la Y bala de Cristina- plata que jugaron con Cristina, Massa, ¿no? Cristina Totalmente. en el 2011 saca el 54% de los votos. Y el país estaba volando en materia económica. ¿Qué significa 18 cambios de ministros tuvo el gobierno de Alberto Fernández? Desde el 10 de diciembre quedaron solo Guado de Pedro Interior, Catopodis Obras Públicas, Bauer Cultura, Lamens Turismo y Cabandien Medio Ambiente. ¿Cómo se llega a un fin de gobierno con 18 cambios de ministros y con 4 nada más desde el principio? Por lo menos quiere decir que no hubo una unidad conceptual para conducir el país para algún lugar. Con la crudeza de Rosales no han dado pie con bola. No, lo Porque que- eso es un signo clarísimo de... Lo dije. ¿Es verdad? Perdón. No, de es la hecho, crudeza. Pero es así. Es la serie ininterrumpida de fracasos. Habría que, digamos, buscar mucho para ver cuál ha sido un éxito Bueno, ahora- en la gestión de este O sea, gobierno. vos cambiás ministros por dos razones. Una, porque, a ver, puede haber otras, ¿no? Fallecimientos, Sí. hay un montón, pero digo, desde el punto de vista político. Una, porque lo agarraron muy mal con las manos en la masa, cosa que no ha sucedido en gran cantidad de casos en la historia, son muy puntuales y con los dedos de la mano. Una crisis Y después cuando particular. no le encontrás la vuelta, o sea, no sabés qué hacer. Son Un los- cambio de ministro es más que nada Son los a ver, fusibles.
una apuesta a ver qué hacemos. Y además son fusibles, acordate, Eddie. Claro, por eso. Siempre O sea, vos cuando decís, no sé qué hacer, ¿qué hago? Cambio el ministro. crece una tensión en un determinado lugar, la descompresión de la tensión es cambiar el ministro. Y acá también se generó muchos cambios por la crisis interna, Claro. ¿no? Ideológica. Entre el kirchnerismo... con ese agravante. Pero yo Sí, vuelvo, ese yo agravante. vuelvo a insistir. Espacios, La crisis se espacio vuelve de ideológica cuando los números no te presupuesto dan. ¿eh? La crisis se vuelve ideológica cuando los números no te Claro, dan. sí, pero si acá- no, las diferencias se mantienen. Ahora, Si el número Sí, anda pero bien... acá se dio otra cosa, porque vos, por ejemplo, tenías el ejemplo de Culfas y de Guzmán, que el arbentismo dice, no los dejaron hacer. Y el kirchnerismo dice, bueno, no supieron hacerlo. Entonces tuviste también una puja interna de poder. hacemos o no hacemos, y eso fue, ¿qué Espacios. terminó pasando? No hicieron nada. Ahora, se puede pretender, y te puede salir, puede funcionar, en el caso de la vicepresidente, que esté en el gobierno y después electoralmente quiera pretender no estar en el gobierno. No. ¿Se puede? Eso No. no. O sea, la factura del Y es gobierno te la difícil- pasa. ¿Cómo? Es difícil de explicar. ¿Cómo haces es para- difícil de claro. explicar, pero Que lo intenta, vos lo intenta. elegiste que el presidente sea otro. Bueno, pero vos Tu inventaste elección ungió Sí, sí, a sí. alguien que no sos vos. Y a partir de ese momento decís, Ese sí, es- pero no soy yo. Pero lo que, Bueno, dice, está lo que bien, dice Luis pero es... después te pasan la factura electoral. Porque Es lo que vos difícil de planteás, explicar. Luis, es el análisis fino de la política. La gente no hace ese análisis a la hora de ir a votar. Comparto. El gobierno es este con Cristina adentro. Claro. ¿Cuánto Tiene vale adentro. el zapallito? ¿Cuánto Total. A ver, vale y no me los importa leche? ¿Cuánto la vale ingeniería la electoral. cebolla? ¿Cuánto vale la 300 cebolla? pesos. No me Pongamos- alcanza la guita, no llego pongamos- al fin de mes. Y esto, Esa es la- esta parte esa de es la que realidad yo- y es lo que pesa a la hora de una elección, lo que pesa es esa realidad, la del bolsillo. Ahora, pongamos el escenario extremo de ruptura. Cristina encabezando un sector y con Máximo en la ruptura. No Sí. es un escenario ganador, es un escenario de absoluta supervivencia. De supervivencia. Pero la pregunta es con A quién nivel rompe nacional, Cristina. ¿Con ojo. quién rompe Cristina? Ojo, porque eso Sí. opera a nivel nacional. Con ¿eh? su En propio provincia es invento. otro pero juego. Pero conservan el propio varias invento no tiene provincias. votos. Además. ¿Cómo? ¿Con quién rompe Cristina? Y él Sí, dice rompe. con su propio invento. Con Alberto. Pero hoy Alberto Fernández tiene votos. Claro. No. No. Entonces, De hecho, ¿Quién queda del otro lado, decís vos? cuando Por- se por- miden si las... el frente- Bueno, si hay el una frente- base de votos propios que no se van a mover. y Bueno, que- pero, Ahí está. pero Ahí está el- ganaron, ahí está el ganaron con un montón emplazamiento. de voto prestado. No de prestado. voto Vo- anti-gobierno de Macri. Voto independiente que estaba enojado y que cambió porque qué sé yo. Y ese voto no va a estar. No va a ahora. estar. No va a el estar. emplazamiento vuelve a ser provincia de Buenos Aires Claro. y en particular tercera sección electoral. Sí, una cosa, Luis. ¿Y ahí quién va, Kicillof? Una cosa, Luis, es parate, pero una cosa es Aparentemente. ir a ganar. Y otra cosa es ir a perder lo menos posible. Claro, eso es Son verdad. dos estrategias Ahora, distintas. Ojo, Eddie, ojo, muchachos, que en caso de que se parta el frente de todos, es probable que del otro lado ya no haya tanta exigencia para la unidad. Andá a decirle a los radicales, si el frente de todos está partido, que no pueden colarse y meter... Ese es otro- Entrar al balotaje y tener la Muy presidencia. como buen que punto. si Muy se buen parte punto. uno, se parte el otro. Exacto. Es otro análisis que no termino de descubrir cómo... hablábamos, no sé cuándo lo hablamos acá, que cuando ves a tu adversario cometer un error, solamente déjalo. ¿Y cómo es que la oposición no logra unificar un criterio Bueno, para... porque la oposición tampoco es la familia... Ingalls. Ingalls, no es la familia Ingalls. Y el 2003 está fresco. Kirchner terminó siendo presidente y dominando la política argentina por 20 años, en la 20 Argentina, puntos. los Kirchner, de casualidad en el 2003. Yo creo que la metieron de oposición, ahí. Hay que prestarle la oposición atención al cuanto más posicionamiento pueda... de Macri hoy, o con el adelanto del nuevo libro y lo que dijo, el revival del menemismo. Yo no digo nada nuevo, dijo textualmente, capítulo que creo que Infobae. Sí, y Morales le salió también a la yugular y... Por eso, Este, entonces, entonces yo si creo- se parte Cristina y Alberto, ¿por qué no se pueden ir los radicales de Junto por el Cambio? Y Comparto crear una lo de- fórmula radical y ver qué pasa. Ahí, Entonces, ahí- radical, ahí la pero- moneda está en el aire. En Claro, el 2003. ahí la moneda Y ahí está, está en el ahí aire, están ¿eh? los liberales libertarios que también pueden. O sea, acuérdense que el presidente del 2003 Sí, 20%. obtuvo 22% de los votos. Ahora, Javier, Sí. postura. A la oposición no le conviene refugiarse lo más posible en una discusión seria, profesional del presupuesto. O sea, reiterar lo que fue el apoyo del acuerdo con el Fondo Monetario para decir, a ver, nosotros tenemos todas las diferencias que tengamos, pero somos responsables a la hora de decidir el futuro del país y no vamos a hipotecar
la economía, que eso fue un poco lo que se hizo en el acuerdo con el fondo, pero también los corre el tema de que están llenos de candidatos y en algún momento tienen que empezar a pelearse. Ese es el principal inconveniente. Está disparada, anticipada la interna que se tendría que dar el año que viene con el problema adicional de si no llega a haber paso. Si no llega a haber elecciones primarias, digamos, ese internismo propio de Juntos por el Cambio hoy porque en realidad se ven ganadores. Esto es como que, che, como ya ganamos, hay que ver quién se queda, digamos, con el mango de la sartén. Y claramente esto está exacerbando las pretensiones internas, con otro problema adicional. Tienen varios problemas, ¿eh? El segundo es el de la no abdicación de Macri. Es decir, claramente Macri no ha abdicado, digamos, de su intento, digamos, de No, con el libro calienta reelección. más la Va posibilidad hacia de ahí, que sea. Sí. Va hacia ahí con condimentos. Si percibe que hay lugar, se va a meter. Pero con condimentos, Claro, están todos eso los seguro. guiños, están todos los guiños a, como decía Luis recién, el tema de los libertarios, a Milei. Ahí hay como una suerte de comunidad ideológica que pasa, por un lado, por la supuesta autocrítica que hace Macri en el sentido de nunca tendría que haber sido gradualista, tendría que haber ido con todo, digamos, al programa liberal, que se conecta con el planteo, digamos, Bueno, hoy ultraliberal de Milei. Hoy espera en Twitter, le dice a Macri, oh, qué bueno, tu libro coincide en gran parte con mi libro de 4 años antes. Exacto. Qué Claro, bueno. va a empezar esto que estás Y, señalando. y ojo que esto tiene, digamos, de alguna manera una coincidencia con la apuesta del oficialismo. La apuesta del oficialismo, ¿cuál es? Pensemos en el tablero de control, en el pizarrón, digamos, de jugadas posibles de Cristina. Lo mejor que le podría pasar, ¿qué es? Que se divida Juntos por el Cambio o que hubiera algún tipo de fractura que por alguna razón lo lleve a Macri a ser el contendiente principal. Bueno, ahí puede, Ojo con eso. puede imaginarse Cristina que con su 20% Exacto. pasa la segunda vuelta con un Macri con un, no sé, un 30, ponele. A ver, Macri las contra dos- Cristina, por las dos ejemplo. ¿Qué coaliciones- sucede? Yo creo que las dos coaliciones implosionadas, divididas, lo que te terminan generando es una nueva grieta. O sea, un balotaje de una derecha más dura y una racionalidad más... eso es lo que te termina Ahora- armando el escenario de una ruptura de ambas coaliciones. Ojo que siguen dejando Perú hace 5 años está trabado en una fragmentación absoluta y los presidentes terminan siendo presidentes con 15, 18% Bueno. y duran 2 años. Pero ¿qué sucede si Sergio Massa logra un 10% de lo que está intentando? Estabilizar la economía, Sí. por lo menos. No hay chance. Si es un 10% de la inflación, No, en vez de- digamos, en vez de 100, proyectada, en vez de 100 que sea 80. No, olvídate, porque la Argentina, digamos, la gente común cotidianamente no resiste este nivel inflacionario. El 90 Pero la lo hemos visto. tendencia- Podrá no tener opción, por lo tanto lo sigue sufriendo. Pero Javier, vos lo sabés que la economía es también expectativas. Pero Si la no expectativa- sirve para aprobar una gestión. Y eso O sea, y este es el peso fundamental con el que carga Massa. Lo decíamos una vez que había Falta- venido acá. ¿Te acordás que te dije? La línea de largada de Massa era el número que heredó. Vos que decís que 6 mensual y 4,5 es lo mismo para el bolsillo de la Tendría gente. que ser, digamos, un rango de entre 2 y 4, pero claramente marcado como para que se note o se suponga que hay digamos, camino. un proceso de Pero- resolución un en alivio. marcha. Un alivio. Ahora, si vos seguís arriba del 4, 5, 6, eso en la gente te demuele el bolsillo igual. no se resolvió el problema. No se resolvió el problema. Entonces, eso va claramente a traducirse en un voto negativo. Massa ni loco va a intentar, digamos, Poner la cara. jugarse en esa situación, digamos, electoral, digamos, si sabe que no cuenta con las credenciales para poner arriba de la mesa, que son haber contenido el problema inflacionario. Que es obviamente con la expectativa que entró Massa. Massa entra con esa expectativa. Che, encarrilar el problema inflacionario y resolver el resto de las variables. Pero en la evaluación de la gente que evalúa por resultados, es si me resolviste la inflación. No me resolviste la inflación en los estándares que sea, para la percepción de la gente común, ahí ya se perdió, ahí se pierde. Entonces, Además los argentinos somos especialistas en inflación. Pero por favor. Tenemos bastante, olfateamos cómo viene la mano. Por eso Cristina se empieza a correr. Me preocupó una cosa que sucedió esta semana, la semana pasada en realidad. Un colega nuestro que trabajó en esta casa
le preguntó a Macri, sin ponerlo como candidato, porque él no está aceptando que es el candidato, pero le dijo, si se hace lo que el sector duro de Juntos por el Cambio, del PRO, quiere hacer, va a tener que haber violencia e incluso muertos. ¿Están dispuestos a enfrentar eso? Y Macri contestó, un líder político tiene que estar dispuesto a conducir en la situación que haga falta. Va. Chan. Dando a Eso entender conecta- que ese escenario es posible. Eso conecta con el ala Eso dura no de hace falta Bullrich. que venga Macri Ojo. para contarlo. La verdad que los que tratamos de analizar lo más humanamente objetivo los fenómenos de nuestro país, hace rato que lo... Y te digo más, Eddie, yo creo que cuando usan el término ese realmente muy, muy duro de la guerra civil, piensan en un modelo que no existe más en nuestro país y en el mundo, que es la división de las Fuerzas Armadas. Guerra Civil Española es el modelo que va... Arma No de es- los dos lados. No, claro, no es, el modelo es una guerra civil molecular. O sea, tenés conflictividades De baja como la del intensidad. México. De baja intensidad, no ¿cómo, armada. Eddie, ¿cómo de baja intensidad quisieron matar a la vicepresidenta? ¿Cómo de baja intensidad? Bueno, pero no hay dos Bueno, ejércitos pero no hay peleando. dos bandos, no hay dos ejércitos. No hay dos ejércitos Hay los peleando. confederados. Pero parate, pero es muy bueno el punto porque ya Es muy las bueno. armas aparecieron en escena. Claro, pero no Está respondió a una bien. estrategia Sí, del fallaron, principal opositor, digamos. Sí, fallaron. ¿Se entiende? No, no es Digamos, que- será el hecho aislado que fue, o hasta donde llega, digamos, en Pero una no hay cosa un muy- bando que la quería Pero matar claro. entero. ¿no? El fin de semana vi una película del 2020 que se llama El Odiador, el hater, se dice, Ah, sí. polaca. Uf. Les recomiendo que la vean. Les recomiendo que la vean. Es fresquita, es de hace 2 años y es de un grupo Sí. que maneja estrategias en Internet Y, que Polonia está muy y dividida. que maneja fake news y maneja estrategias de contrarrestar. O sea, una guerra de, digital. La guerra digital, virtual. Claro. Les recomiendo que la vean porque cuanto más te vas metiendo en la película empezás a decir, che, pero a Te nosotros reconoces. nos está pasando Julio algo parecido. Bárbaro me la recomendó a mí. Ahora cuando va, que viene, pues... Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, lo que es cierto también es que, más allá que las elecciones sean en agosto del año que viene, el calendario electoral empieza en marzo. Los gobernadores están todos... Febrero, marzo, ya tenés está. las preliminares en cada espacio. ¿No Los empezó el gobernadores están calendario adelantando, ¿no? electoral ya? Sí, hay anticipación producto de, digamos, lo que no estaría en principio resuelto. Es decir, che, un liderazgo fuerte, unificador en la principal fuerza de oposición Pero vos vas Y en y hace que todo camine. en este esquema de un kirchnerismo tratando de salvar lo que pueda, ¿no? Supónganse, en ese escenario. La provincia de Buenos Aires es el reducto, tal vez. Y yo diría que Es el sí. santuario kirchnerista. ¿Y habría que separar las elecciones? Y ahí también, Y perdón, los gobernadores. no pueden. No La pueden, provincia de ¿por Buenos qué? Aires no puede por ley. Por ley no puede Y pero separar puede las elecciones. modificarla. No tiene los votos, no tiene los votos. Pero en la provincia de Buenos Aires, para desdoblar el calendario electoral, es por ley. En otras provincias, El solo la gobernador por un decisión del decreto. gobernador. Decreto. En algunas provincias está ¿Y no van a establecido en la intentar hacerlo? Constitución Porque Nacional. Pero, ¿les claro, conviene, no sé. ¿les conviene a los kirchneristas tener separadas las elecciones en Buenos Aires o no? Hay que ver, porque ahí la presencia de Milei, si es un canal derivador de votos de Juntos por el Cambio, la provincia de Buenos Aires le viene como anillo al dedo al kirchnerismo, porque ahí no hay segunda vuelta. Déjame que El haga un que punto gana, acá. gana. Déjame que haga un punto acá porque dijiste Milei. Sí.